Mañana 38 minutos. Yo recuerdo hace 2 o 3 semanas ya que en algún momento de los que abríamos nuestro buzón de WhatsApp o de Facebook, a través de alguna de las vías de comunicación se colaba una pregunta, un mensaje que decía, ¿saben algo del aguinaldo para los jubilados? Sí, señor. Y en aquel momento, la verdad, reitero, hace como 3 semanas atrás, nos quedamos ahí con Danilo como diciendo, escuchamos algo de alguna partida especial y hasta ese momento la verdad que no había un aguinaldo, dicho esto entre comillas, para jubilados. Finalmente lo que sí estuvimos informando desde la jornada de ayer, más precisamente porque ya hubo detalles, de una partida especial de 1.798 pesos, por eso es que decimos prácticamente 1.800 pesos, hablamos de una diferencia de 2 pesos, por un decreto del Poder Ejecutivo, pero que tiene un alcance limitado, es decir, aproximadamente se calcula que son unos 120.000 pasivos. ¿Por qué? Porque es para pasivos con un determinado tope, es decir, que cobren menos de una determinada cifra. A partir de esto fue que llovieron las preguntas arriba, gente, y tranquilamente aquí con Sixto Amaro, con el representante de los jubilados en el BPS, nosotros vamos a trasladar todas esas preguntas a quien realmente las puede contestar con claridad y para ello lo hemos invitado. Muchas gracias, Sixto, por estar acá. Buen día. Buen día, Tito. Buenos días, gracias a ustedes. Nos permiten comunicarnos con los jubilados y pensionistas a nivel nacional y efectivamente el gobierno, el Poder Ejecutivo, emitió finalmente el decreto a través del cual ofrece una canasta de fin de año que se va a pagar con la mensualidad del mes de noviembre en los primeros días de diciembre. Las condiciones continúan siendo las mismas que en años anteriores. Esta medida alcanza a los titulares de jubilaciones, pensiones por sobrevivencia, pensiones vejez e invalidez que obtuvieron este beneficio antes del 30 de octubre del año 2017. También van a cobrar esta canasta de fin de año aquellos que reciben la asistencia a la vejez por parte del MIDES. Hay, como bien tú lo decías, hay algunos límites. Para pensionistas deben tener más de 65 años, ganar para todos, ganar menos de 3 bases de prestaciones contributivas, o sea, ganar menos de 10.833 pesos, pero además que ingreses en los hogares de estos pasivos un promedio que no sea superior a este monto de 10.833. Eso quiere decir, porque hay muchas preguntas en esa línea, que de repente ya lo podemos ir contestando. Porque, por ejemplo, Nancy dice, si se cobra 10.263, como cobra ella, pero me pagan 1.700 por AFAP, ¿me corresponde? No le corresponde, porque se suman los ingresos y ayer teníamos, a la misma pasividad. La pregunta de una televidente que decía, yo cobro, también estaba por debajo de los 10.833, pero tenía una prima por vejez. Por edad. O por edad. Sí. ¿Se suma? No. La prima por edad es aparte, la única de los ingresos que no se suma. Que o sea que es excepcional. Es excepcional. La única excepción que no se suma es la prima por edad. Es la prima por edad. En ese caso teníamos una televidente que le corresponde entonces. Sí le corresponde sí le esta corresponde partida. Porque la prima por edad no está comprendida. ¿Y cómo se contempla el núcleo familiar? O sea, en este caso el núcleo, Tito, porque mucha gente dice, bueno, de repente capaz que tiene una pensión, una jubilación que está por debajo de esa cifra, pero vive con el esposo o con la esposa que también tienen ingresos de 11.000, 12.000 pesos, ponele. Se suman los ingresos, hay que ir al Banco de Previsión Social en todo el país, a la agencia que tengan más cercana,
y hacer una declaración jurada. Ahí aparecen los ingresos de todos los integrantes del núcleo. Y el ingreso per cápita debe ser inferior a esto. Claro. Es decir, que si alguien que gana la mínima, o sea, esta cifra o menos, y tiene la suerte de que su hijo hizo una buena carrera o su nieto y tiene un ingreso importante, se suman los ingresos, se dividen por los integrantes de la familia y el resultado, si es superior, no se la dan. No se la dan. Si es superior a esos 10.833. ¿Qué pasa con las jubilaciones que son por incapacidad, por discapacidad? Pregunta mucha gente, si les corresponde o no. Jubilaciones son jubilados y tienen este mismo, claro, exactamente. Para mayores de 65. No, para pensionistas por discapacidad, sí. Ahí está. Los jubilados todos tienen la misma categoría de jubilado. De jubilado. Así hayan sido por El pensionista. El pensionista debe ser mayor de 65 años. Bien, o sea, acá yo tengo una pregunta de Karina que era ¿por qué no se le da a las pensiones por discapacidad? Pero hay que aclararle a Karina que sí se da, pero a mayores de 65 años. Exactamente, eso es lo que establece el decreto del Poder Ejecutivo. Vamos con otras preguntas que seguramente tiene Vero, que han llegado y que siguen llegando, con casos puntuales para ver si hay alguna otra excepción como la que marcábamos recién con el tema de la prima por edad. A ver. Exacto, vamos a la primera de María de Paso de la Arena. Pregunta, ¿esta partida es por única vez? Sí, es por única vez y con motivo del fin de año. Es una canasta de fin de año que no tiene nada que ver con el aguinaldo. Yo por enésima vez planteo que el aguinaldo es un derecho que tenemos todos los jubilados y pensionistas. Un derecho que lo eliminó en octubre del año 1979, claro, la dictadura. Van más de 30 años que los uruguayos recuperamos el sistema democrático. Y el sistema democrático tiene una deuda con los jubilados y pensionistas. Una herida que nos dejó la dictadura y que aún sigue sangrando y que aparecen estas canastas de fin de año que son para los sectores más vulnerables de jubilados y pensionistas. Nosotros decimos, bueno, esto es bueno para estos compañeros. Sí, mejor que nada es mejor, algo. Claro. Obviamente. Es importante porque pero hubo poco. años en que no se daba nada, pero es absolutamente insuficiente. Bien, está buena la aclaración que acaba de hacer Sixto, porque de allí es que surge que, lo digo esto en el buen sentido de la palabra, empecinadamente Sixto nos habla de la canasta y no del aguinaldo como hablan ustedes, porque él sigue aferrado a decir no. El aguinaldo fue lo que nos sacaron durante la dictadura y no nos han retornado. Esto es una canasta, es decir, para darle otra denominación y no ponerlo como un aguinaldo, porque entre otras cosas... El valor es de una canasta. No, y no comprende a todos tampoco. Claro. Comprende apenas a 120.000 jubilados y pensionistas y nosotros en el BPS pagamos 443.000 jubilaciones y terminamos de pagar unas 800.000 prestaciones, sumándole a esas jubilaciones pensión por sobrevivencia, por vejez y por discapacidad. Y me salgo un segundo del tema, ya volvemos enseguida con las preguntas que tiene nuestra audiencia, que obviamente es lo más importante contestarlo, pero creo que está bueno contextualizar porque puede haber muchos jóvenes que nos estén mirando, además de jubilados y pensionistas, y le pregunto a Sixto, ¿cómo era lo del aguinaldo que sacó la dictadura? Es decir, ¿a qué tenían derecho jubilados y pensionistas antes de la dictadura en este país? Bueno, era un 13º sueldo. Esto fue una ley que se promulgó en el año 1964 y que percibieron aquellos jubilados de otras generaciones hasta el año 79, en que la dictadura construye ahí el llamado acto número 9. Sí, acto institucional número 9. Acto institucional número 9 será el nombre, en el que quitó una cantidad de derechos a los trabajadores, a los jubilados, a los pensionistas, la prima por edad,
también la eliminó en el año 79 y, entre otras cosas, eliminó ese aguinaldo al que teníamos derecho y tenemos derecho aquellos que hemos trabajado una vida y que hoy solamente 120.000 reciben esta canasta de fin de año. Pregunta, Sí, están lloviendo las preguntas, sí, sí. llueven. Pregunta María, mi madre cobra una jubilación mínima, pero como tiene pensión por mi padre que cobraba también el mínimo, ahora aparentemente no le da ese aumento. Tiene ingresos por encima de los 10.883, no le van a Claro, dar. se suman los dos ingresos. Se suman Ahí los está. dos ingresos. Bueno, vamos con otra pregunta, Vero, que tengas por allí. WhatsApp, yo gano menos de 10.800, pero tengo una pensión policial porque soy viuda y no me dan esa plata. ¿Qué tiene que ver una caja con otra si soy jubilada del BPS? Se suman las cajas, obviamente que no tienen relación, salvo en algunos casos en que pueden acumularse los años de trabajo de la caja militar para tener los derechos jubilatorios del BPS o viceversa. Sin embargo, Para el caso de la canasta no. para el caso de la canasta se suman los ingresos. Claro, en el caso de la canasta, el criterio sería como el criterio que se aplica para el IRPF, es decir, de la renta los que tiene ingresos. la persona, digamos. Exactamente. Salvo, O para el IAS. claro, o para el IAS, suman ahí va. todos los ingresos Claro. y a partir de allí se realizan los descuentos. Salvo en el caso de la pensión por edad. Prima por edad pensión no, la prima por se edad. acumula. Es la única que no se acumula Es en la la prima por única edad. que no se acumula. Natalia, hace un minuto mandaste este mensaje, ya fue contestado por Sixto, pero vamos a reiterarlo porque está dentro de lo que acaba de explicar. Dice Natalia, mi madre quiere saber porque ella tiene una jubilación de 10.263, pero con la FAP pasa los 19.833. ¿A ella le pertenece? No, lo acaba de decir Sixto. Todo lo que sume clarísimo. la partida y supere los 10.833 no lo da. Pero Jessica plantea otra situación, la de su hijo, que dice que cobra una pensión por fallecimiento del papá. ¿Le corresponde? No le corresponde. La pensión por fallecimiento del papá, pensionistas mayores De 65. De 65. Pensionistas 65. mayores de 65 años. Bueno, Mónica acá en realidad nos dice, es vergonzoso que se hable de 1.798 pesos a jubilaciones de 10.000, ¿cómo vive una persona con ese monto? Yo estoy jubilada por enfermedad y con 26 años reconocidos de trabajo, la verdad es vergonzoso, ni siquiera tuve el derecho de que ingresaran mis dos hijos al momento de jubilarme. Esto es lo otro, ¿no? Es decir, la crítica de la gente al hecho de decir... Bueno, ¿cómo puede haber 120, 130.000 personas? Sí, que ayer lo cobren decíamos, ¿te menos acordás? De 10.833. Que es una reflexión preocupante, en realidad, que hay 120.000, 130.000 personas que están por debajo de ese monto que aplican a cobrar esta canasta. Lo anterior era una información que nosotros tenemos obligación de trasladarla con actual veracidad. Exacto. Ahora, mi opinión, la he hecho reiteradas veces, yo ni siquiera argumento en favor de aumentar las jubilaciones mínimas. Simplemente hago una reflexión. ¿Quién puede vivir con 10.833 pesos por mes? Y las respuestas se caen de su propio peso. Por supuesto. Esta reflexión es para nuestros queridos jubilados, es para la opinión pública, pero es fundamentalmente para los poderes públicos. ¿Quién puede vivir con 10.833 pesos por mes? No, obviamente, Sixto. Vamos con otra pregunta, por favor, Vero. La vemos en pantalla. Cobro menos de 10.000 pesos y estoy esperando que me paguen la partida especial de 360 que anunciaron. Pregunté en el BPS, una funcionaria me dijo que era un invento, pero otra persona que gana lo mismo que yo cobró eso. No sé qué pasó con eso y dónde reclamo. Ahora hay otra partida que me corresponde. ¿El señor Sixto me puede decir a dónde pregunto? Gracias, Jorge. Lo de los 360 pesos, eso se refiere a lo de mitad de El año. aumento de julio. Ahí está. En julio, las jubilaciones quedaron en 10.291 pesos. Y no puede haber, la mínima, no puede haber jubilaciones por debajo de esa cifra.
y naturalmente le corresponde esta prestación especial de fin de año, salvo que pudiera tener un ingreso per cápita menor. Yo le aconsejo que vaya a la sucursal del BPS más cercana, que firme ahí la declaración jurada y seguramente a fin de mes va a cobrar. Bien. Gladys Mozone dice, Sixto, también lo hemos contestado, pero está bueno porque plantea un caso que va a dejarle a muchas otras personas bien clara la situación. Pregúntenle por favor al señor Amaro, yo soy jubilada por incapacidad física, soy operada de columna y cobro el mínimo, 10.292. Hubo 2 años que me dieron algo, pero después dice que no me pertenecía porque vivo con mi esposo y entre los dos pasamos ese monto. Este año me tocará, gracias. Bueno, depende de los aumentos que haya tenido su esposo, porque a usted individualmente le corresponde. Sin embargo, el decreto del Poder Ejecutivo dice que tienen que ver los ingresos per cápita. Si los ingresos per cápita suyo y de su esposo superan los 10.833, no le van a pagar esta canasta de fin de año. Es decir, que aquí se suman los 2 ingresos, las 2 jubilaciones, y al superarla ya no le estaría correspondiendo. No le estaría correspondiendo. Es lo que dice el decreto. Claro. No le estaría. Separarse. Le convendría por un par de semanas separarse del marido. Sería una buena. Es increíble que uno tenga que decir eso. Sí. Pero disculpen que uno lo tome a broma porque no es para broma, pero decir, los 2 tienen una jubilación de miseria. Claro. O sea, están por debajo del... Hay quien toma como que hemos hecho una gran crítica sobre este tema. Sí. Sin embargo, es sentido común. ¿Cuánto puede erogar entregar la prestación especial de fin de año a todos los que ganan menos de 10.833 pesos? ¿Cuántos dineros públicos por ahí toman caminos que no son los correctos y que en este caso sería una cuestión mínima, hablando financieramente, de lo que puede costar el otorgar la jubilación, la canasta de fin de año a todos los jubilados, que realmente no entendemos estas medidas como se toman en perjuicio de los sectores más vulnerables de la población, como esta señora, por ejemplo. Sí, hay que decir que son muchos los mensajes que llegan con respecto a que son 2 que cobran una jubilación y ahí, por supuesto, enojo e indignación porque no corresponda, o sea, porque se sumen los 2 ingresos y no corresponda a esta canasta, como le llama Sixto, a estos 1.792. Hay alguno más. Ya están empezando por unidades temáticas a repartirse los mensajes. Y quiero preguntarle 2 más a Amaro de otros temas que también le van a interesar. Pero a ver, Vero, tenemos 2 mensajes más, dicen. Que llegan por WhatsApp. Ernestina, ¿qué pasará este año con los préstamos para los jubilados? Ahí va el punto. En el Banco República siguen pidiendo no tener ocupado el 50% de la jubilación. Bien, en este caso para el Banco República o para el Banco de Previsión Social o para cualquier otro organismo de crédito, sigue vigente la reforma que se hizo en lo que hace a las transacciones financieras. Y este año el mínimo intangible es del 35%. Sí. Y eso se mantiene y se va a mantener por todo el año 2018. Se va a incrementar después. Es decir, en el 2019 el intangible va a ser el 40%. Exacto. Y en el 20 el 45% y en el año 21 va a quedar en un 50% lo que no puede tocarse de las prestaciones de los jubilados y pensionistas. Así que este año el Banco República tomará como piso intocable el 35% de lo que usted perciba de jubilación o de pensión. Queda clarito. Vamos ¿La otra, Vero? Vamos a leer la siguiente. Señora Amaro, ¿se va a aumentar a 65 la edad máxima para jubilarse para pagar la reforma del BPS? Bueno, es un tema que se está discutiendo. En primer lugar, nosotros podemos afirmar que no es para pagar ninguna reforma del BPS,
seguramente tiene relación con la situación demográfica que vive el país. Los adultos mayores cada vez vivimos más años. Es casi común encontrarse con compañeras, sobre todo, que van a cobrar la jubilación con su hija o con su hijo, que era una cuestión impensable hace algunos años. Es bueno ver cómo adultos mayores de 60, de 70, de 80 años tienen una vida muy activa y cada vez la tasa de nacimiento es más baja. Por lo tanto, la sociedad está cada vez más envejecida. Estos son criterios que se han utilizado en Europa y en otros países de América y está aumentando la edad para adquirir los derechos jubilatorios. Yo quiero decir que en el año 2016 el promedio de edad de aquellos que se jubilaron está entre 63 y 64%. Esto equivale a que una reforma de que fuere a los 65 no cambiaría demasiado ni el mercado de trabajo ni la situación financiera del BPS. Lo que sí decimos que estamos dispuestos a discutir que se aumente la edad para adquirir los derechos jubilatorios. Ahora, solo eso vamos a discutir. Y la tasa de reemplazo. Claro. Que ustedes cuando tengan 60 años y tengan 35 años aportados se van a jubilar con el 50% de lo que están ganando como activos, ¿va a continuar igual? O pueden jubilarse con 60 de edad y 30 de trabajo, pero con el 46% de lo que están ganando como activos. Eso no se va a modificar. Es decir, discutiremos la edad para adquirir los derechos jubilatorios, pero también discutiremos la prima por edad, discutiremos los temas que hacen a la desfinanciación de la seguridad social en función del capital financiero de las sociedades anónimas que se conocen como AFAPs, y discutiremos con el criterio que por ahora utiliza el Poder Ejecutivo, que nos parece correcto, todo el tema de la caja militar. Claro. O vamos a perder 500 millones de dólares anuales y uno cuando el señor presidente de la República habla y dice dentro de 15 años vamos a estar desfinanciados, nosotros decimos, y bueno, solamente en la caja militar se van a ir 7.500 millones de dólares. En esos 15 años. En estos 15 años. Que van a ser más, porque el déficit va a ir aumentando. Entonces, podemos seguir de ojos abiertos caminando hacia un abismo en el cual la seguridad social va a comenzar a desmembrarse. No, hay que discutirlo, pero no solamente el tema de aumentar la edad para adquirir los derechos jubilatorios, discutir todos los temas que hacen a la seguridad social. Hay un tema que siempre empieza en noviembre, llega noviembre y nos empiezan a preguntarnos, junto con el tema de la canasta o como lo llaman el aguinaldo, y el tema de los créditos y préstamos, nos empiezan a preguntar el tema del aumento de enero. Entonces yo te quiero preguntar lo siguiente. Tenemos el dato del índice medio de salario a fines de octubre. Tenemos la proyección de inflación que hace el gobierno para noviembre y diciembre. ¿Podemos estimar el aumento jubilatorio para enero? Bueno, este tema es bastante delicado porque uno tiene la obligación de no equivocarse demasiado, por lo menos. A fines de septiembre, el índice medio de salario estuvo en 8.3. Hay que acumularle octubre, noviembre y diciembre. Sin ser economista ni ponernos a adivinar cosas, seguramente va a estar entre un 10 y un 11%. Con la proyección de inflación estimada. Con una proyección de inflación estimada entre un 6 y un 7%. Es decir, nuevamente, ya por 12 años consecutivos, va a haber más aumento de la jubilación que la inflación. Y esto habla de recuperación del poder adquisitivo de nuestro sector. Esto, si no hubieran cambios muy importantes, seguramente va por este camino.
Patricia, miren el caso que nos da. Ya fue contestado, pero creo que vale la pena porque dice, mi madre vive con mi marido y conmigo porque cobra bastante menos de 10.833. Esa es una situación repetida en muchos hogares. Pero claro, pero dice, vive con nosotros porque obviamente no podría vivir sola con bastante menos de 10.836. Entonces pregunta, ¿es justo que no cobre esos 1.800 pesos? No es justo. No es justo porque se comete una inequidad justamente con uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. No es justo que no nos paguen el aguinaldo a todos los jubilados y pensionistas, y mucho menos cuando se trata de estos casos en particular, en que el sentido común y no cuánto cuesta debiera de operar y estos compañeros debieran de percibir esta canasta de fin de año. Giselle Herrera pregunta si se descuenta después este dinero. No se descuenta. Esto es una canasta que se otorga a fin de año a efectos de poder ayudar a mejorar las condiciones económicas de alguna compra, de algún regalo a un nieto, y no da para tirar mucho más manteca al techo, sí. Con fecha de diciembre. La verdad que sí. Tenemos otro, Vero, contigo. Exacto, vamos a WhatsApp. Buenos días, mi mamá cobra 7.800 pesos. Averiguó en BPS por la jubilación mínima que le pertenece y le dijeron si los hijos tenían empresa o buena posición no le pertenecía. ¿Qué tiene de cierto esto? Gracias. Si cobra 7.800 pesos es pensionista. Seguramente es pensionista. Y lo que tiene que ver con los ingresos per cápita son para todos, para jubilados y pensionistas, dependiendo de los ingresos, no de la posición que tengan los hijos, dependiendo de los ingresos de aquellos que compartan la vivienda, en este caso con una pensionista. Si los ingresos per cápita son superior a estos 10.833, no le corresponde, de acuerdo al decreto. Bueno, obviamente también hay muchos mensajes que han llegado con respecto a otros temas que hemos hablado, como el tema de los préstamos, como el tema de la ampliación que hubo del porcentaje para adquirir esos préstamos, porque esto es un tema que seguramente ya comenzamos a hablarlo ahora, a mediados de diciembre empezamos con el tema, y mucha gente se encuentra con que en realidad lo que está haciendo es renovar el préstamo que se había tomado. Muchos de los que no pudieron renovarlo el año pasado, ¿no? Y seguramente algunos, dependiendo de su situación, podrán hacerlo en función de ese mínimo intangible, que es un 35%. El resto de las prestaciones que perciba podrá ser utilizado en préstamos en el Banco República, en el BPS o en otros organismos de crédito. Y a propósito, ¿cómo está el tema de los préstamos en el BPS? Que llega a esta fecha, empieza a aumentar el... Bueno, los préstamos naturalmente sobre esta fecha toman un volumen enorme, impensado, y... ¿Por qué no podemos convencer a los jubilados de que no hagan esas colas? Que si tienen algún nieto o algún hijo por internet pueden ahorrarse estar 2, 3, 4 horas. Es bravo. Eso lo reiteramos y tratamos de que con un hijo, un nieto hacen la solicitud de horario y de día para el préstamo sin ninguna incomodidad, y pueden llegar a la hora que le da el BPS. Pero el veterano prefiere, o muchos veteranos prefieren comerse 3, 4 colas, 2 horas de cola. Sí, a las 7 de la mañana ya están haciendo cola o antes, y a veces, como hay otra gente que lo pidió vía página web o que lo ha solicitado al banco y le han dado día y hora, a veces muchos quedan hasta sin poder recibir ese préstamo, seguro, porque ya los números están terminados. Esto va a tomar mayor volumen. Los intereses que ofrece el banco andan alrededor en los 6 meses del 27%.
en los 12 a 18 meses el 30% y de 18 meses a 36 el 32%. Esto en algunas, que yo no quiero entrar hoy en ese tema, en algunas entidades financieras es el doble. O más. Y a veces es más. Y yo tengo ya un caso en Salto que realmente a uno lo llena de angustia, porque a un jubilado le hicieron un préstamo de 30.000 pesos, lo hicieron firmar un documento, tenía una casita muy pobre, pero un terreno y una casita propiedad, y no puede pagar y se le van a quedar con todo. Y Una financiera. Una financiera. Una financiera que sin ningún tipo de escrúpulos manejó esta situación, lo acorraló y ahora se le va a quedar con los terrenos. Entonces, los jubilados tienen que ver una perspectiva que es muy difícil, porque no se puede aconsejar a alguien que con lo que gana no llega a fin de mes. Claro, que está desesperado. Entonces obviamente. hay que tener mucho respeto por la vida de cada uno, pero tenemos que tratar de no caer en estas redes de prestamistas y de financieras que vienen saben que la jubilación es inembargable, pero a veces tenemos algún bien y van sobre ellos y vaya si nos destruyen la vida. Antes de ir con la última Sí. de Vero, dos en una porque ha sido contestada, pero me interesa mucho que quede claro. Para Elba de Florida y para Rosmarí de Las Toscas. Elba dice, señor Sixto, mi marido cobra la mínima y yo más. ¿Le corresponde la canasta al marido? Seguimos hablando de un tema que ya es recurrente. Se van a tener en cuenta los ingresos per cápita. Y el Banco de Previsión tiene toda esa información. O sea que si entre los dos superan los 10.833 pesos, no le va a corresponder. Eso contesta Rosmarí, que decía, no queda claro si se suman los ingresos o Se se hace suman. promedio. No, se suman. Se suma. Y si en el lugar ingresan más de 10.833, no le corresponde. Vamos con la última de Vero allí en el WhatsApp. Buenos días, mi mamá cobra el aguinaldo para los jubilados. ¿Lo podremos recuperar ahora que se está cambiando la caja militar? Lo perdimos para que los militares cobraran lo que cobran. Mientras yo no tengo aguinaldo y una pobre jubilación. Mi primo, que era coronel, cobra un aguinaldo de 80.000 pesos, dice Clara de Canelones. Eso es cierto, la caja militar paga los